Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por participar. Nada más un segundito para poner. Bueno, hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto caldero de investigación del año 2022 que está realizando la Universidad de Costa Rica por medio del Centro de Investigación en Comunicación SICOM y el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública PROLEDI, con el apoyo de la Academia Nacional de Ciencias. Mi nombre es María Ramírez Carvajal, estudiante de Dirección de Empresas en la UCR y les acompaño como moderadora en representación del trabajo comunal universitario 636, Voces Comunitarias. Para participar a lo largo del conversatorio vamos a recurrir al chat, entonces para cualquier consulta o comentario que ustedes tengan pueden hacerla por ese medio y mis compañeros Nash Litencio y Daniel Chavarría estarán atentos a lo largo de la edición. Y antes de cerrar, vamos a tener un espacio para leerla, así que la expositora les pueda contestar. Además, les solicitamos que silencien sus micrófonos y aprovechamos para indicarles que vamos a grabar esta sesión, ya está siendo grabada en este momento, para en un futuro poderla poner a disposición de todos y todas nuevamente. Esta dinámica consiste en hacer una breve reseña sobre una científica destacada. Luego pasamos a la conversación con nuestra invitada y finalmente leeremos las preguntas que ingresaron a través del formulario de inscripción y las que se realicen por medio del chat. También le doy la bienvenida a nuestra invitada Laura Joana May Collado, profesional en el área de biología, quien hoy nos acompaña para contarnos más de su vida, sus inspiraciones, su trabajo y sus aportes a la ciencia y a la tecnología. Bienvenida Laura, muchas gracias por estar con nosotros. En breve les vamos a comentar un poco más sobre ella y su trayectoria. Perdón, la interrumpí. No, muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto, más bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, antes de comenzar, me gustaría contarles en caso de que sea la primera vez que asistan a Calderos, que el objetivo de este espacio es visibilizar experiencias de mujeres en distintos ámbitos de la ciencia y de la tecnología, desde la docencia, la investigación y el desarrollo profesional, con el fin de compartir sus logros, analizar las barreras y los avances en estas áreas. Siguiendo con esta línea, antes de iniciar, nos gustaría destacar algunos datos históricos de mujeres que, como Laura, también se dedicaron al área de la biología marina y que han contribuido a disminuir la brecha de género en ciencia y tecnología. Sylvia Earle nació en 1935 y creció en una pequeña casa junto al mar, hecho que la cambiaría de por vida, ya que la convertiría en una apasionada por la flora y fauna marina. En 1966 consiguió el doctorado en ficología, el estudio de las algas, en una época en la que las mujeres no solían llegar a cursar estudios superiores. En 1970 formaría parte del proyecto Tectite para investigar el fondo marino, convirtiéndose así en la primera acuanauta. Pero a pesar de acumular más de 1000 horas de investigación, fue rechazada para el proyecto Tectite 1, que fue el siguiente, por el simple hecho de ser mujer. Sin embargo, 2 años después, la propia Sylvia Earle lideró un grupo de mujeres submarinistas para llevar a cabo la tercera expedición bajo el nombre Tectite 2, con las que pasaría 2 semanas viviendo e investigando bajo el mar. Él formaría parte de la primera expedición que exploró las profundidades marinas de las islas Seychelles. Lo hizo siendo la única mujer junto a 70 hombres. Y en 1979, Silvia conseguía batir el récord femenino en profundidad oceánica al sumergirse cerca de Hawái hasta los 381 metros en mar abierto. Esto convertiría a Earl en la primera persona en caminar por el suelo oceánico del mundo. Fue nombrada por la revista Times como la primera heroína del planeta y la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos la considera una leyenda viva.
Son las mujeres como ella, cuyas historias poco se escuchan, quienes con sus acciones y sus palabras abrieron paso a las actuales mujeres en la ciencia para cumplir sus metas y sus sueños. Y son mujeres como las de hoy, como Laura, quienes abren el camino hacia más oportunidades para las mujeres científicas del futuro. Laura es oriunda de Palmar Sur, Punta Arenas. Se crió en varias partes de Limón y San José. Es una de las pioneras en el estudio de mamíferos marinos en Costa Rica y Panamá. Su investigación ha sido publicada en la BBC Earth y National Public Radio. Obtuvo su bachillerato y maestría en biología en la Universidad de Costa Rica y su doctorado en la Florida International University. Ha sido investigadora de postdoctorado con el equipo de Arbimon en la Universidad de Puerto Rico y en la Universidad de Vermont. Actualmente es profesora de la Universidad de Vermont, investigadora asociada al Centro de Investigaciones del Mar y Tecnología de la Universidad de Costa Rica, miembro del Comité Científico de la Sociedad de Mamíferos Marinos en Estados Unidos, cofundadora de la ONG Panacetácea y coordinadora de la iniciativa RIEMCA. Usted me corrige si lo estoy diciendo mal, Laura. Red de Investigadores para el Estudio de Mamíferos Acuáticos de Centroamérica y Caribe. Hemos preparado, junto con el equipo de estudiantes del TCU, algunas preguntas para entrar en la conversación con Laura. Entonces, bueno, la primera pregunta sería, ¿durante su infancia recuerda haber tenido algún interés particular en la ciencia, la tecnología y en particular en biología? ¿De dónde surgió ese interés? Sí, bueno, como dijiste, yo nací en Palmar Sur y crecí en una casa, un hogar de bananeros, ¿verdad? Entonces, mi papá y mi abuelo materno trabajaban en esas áreas. Entonces, yo crecí como en el medio de las compañías bananeras y el bosque, ¿verdad? Y entonces fui expuesta muy pequeñita a toda esta diversidad, ¿verdad? Y entonces, sí, para mí eso siempre fue algo que me llamaba mucho la atención, pero lo que más recuerdo, digamos, de esos momentos eran todos los sonidos que se escuchaban en la noche, porque en esas áreas, digamos, en el Pacífico Sur o en el Atlántico, donde también crecí toda mi niñez, eh, fueron esas, ¿verdad? Después de la lluvia se escuchaban esos escándalos, ese concierto de insectos y ranas y un montón de sonidos. Entonces, como que de pequeñilla ya el sonido era algo muy presente y que me encantaba. Yo no sabía cómo se llamaba eso, ¿verdad? No sabía en ese momento que había una rama o que de la ciencia que se llamaba biología, los programas de pocos canales que entraban en estos lugares durante las vacaciones, muy poquitos eran sobre ciencia. Me recuerdo de vez en cuando haber visto a David Attenborough o el planeta azul, ¿verdad? Y como vos decís, no había como una imagen femenina en ese momento, pero sí, digamos, como toda esa diversidad de pequeña fue algo que yo creo que fue muy importante y la base digamos, de las cosas que hago hoy en día. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, como mencionábamos, usted es egresada de Biología de la Universidad de Costa Rica. ¿Esa fue siempre la primera opción de elección de carrera? Vieras que no, bueno, primero, como te decía, yo venía de áreas rurales, entonces toda mi escuela primaria fue bastante difícil porque mis papás se cambiaban de casa una, dos veces, o a veces hasta tres, cuatro veces, dependiendo de donde lo enviara la compañía bananera. Entonces, cuando yo vine a sexto grado a San José, para mí fue súper difícil acomodarme, ¿verdad? Porque yo estaba acostumbrada a estar en escuelas donde había una maestra para todos los grados o habían muchos chiquitos para una sola maestra. Y entonces cuando yo entré al colegio, yo entré bastante con muchas limitaciones, sobre todo en las matemáticas y en las ciencias, y a mí eso me daba mucho, ¿verdad? Me hacía sentir bastante mal, me daba un poquillo miedo, digamos, esa área. Pero mi mejor amiga, Susi, que eso también es bióloga, ella está siempre fascinada, estaba segura que lo que quería hacer era biología y quería hacer el examen de la UCR. Y entonces ella fue la que me convenció para ir a hacer el examen y yo me fui sin ninguna, casi que sin ninguna preparación porque ahí mis papás no eran universitarios, entonces nadie podía darme como una indicación de qué era lo que tenía que estudiar o qué era cómo tenía que prepararme.
Entonces hice el examen de la UCR, creo que tal vez hice el del TEC, pero últimamente fue la UCR donde decidí entrar, inicialmente siguiendo los pasos de mi mejor amiga y después ya yo encuentro mi propia pasión, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? Que no fue algo planeado en absoluto, fue, como usted Sí, dice, siguiendo los pasos de su mejor amiga. sí, sí. Y qué buena suerte y qué bueno que logró encontrar lo que realmente le gustaba. Eh, Su maestría en la Universidad de Costa Rica fue sobre ecología y comportamiento de delfines manchados en la costa del Pacífico Norte de Costa Rica. ¿Qué la llevó a elegir ese tema y cómo fue la experiencia? Em, bueno, eso fue accidental porque, digamos, como te decía, cuando yo entro, digamos, Susi, mi amiga, ella sabe que quería trabajar con herpetología, con ranas y culebras y todo, y a mí me gustaba todo, excepto las plantas. Entonces no tenía como una idea muy clara de qué era lo que yo quería hacer, entonces trabajé con arañas, trabajé con insectos acuáticos, me metí a aves, estuve con peces hasta que finalmente, cuando ya estaba a punto de terminar el bachillerato, empecé a trabajar como asistente de un curso de la Universidad de California y llevaban estudiantes al Pacífico Norte de Costa Rica, a unas islas que se llaman las Islas Murciélago. Y entonces empezamos, cuando salimos del muelle, al poquito rato, ¿verdad? Empezamos a ver esos delfines que se acercaban y se podían escuchar desde el bote. O sea, eran tantos que el sonido, ¿verdad? Todos los silbidos y todo lo que producían era, ¿verdad? Se escuchaba. Entonces ahí yo dije, ajá, este es mi lugar, ¿verdad? Porque nadie está trabajando con este grupo todavía. Esto es un área donde tal vez yo pueda contribuir y entre las preguntas básicas, en ese momento ni siquiera sabíamos que había poblaciones residentes en Costa Rica, no teníamos una lista de mamíferos marinos, había una muy cortita en el libro de Historia Natural de Janssen, entonces había una falta de conocimiento gigante, entonces yo me sentí muy atraída a la oportunidad de poder contribuir de una forma significativa. Y entonces, para ese trabajo, inicialmente yo tuve que reconocer que no tenía ni una idea de cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces aproveché una beca de intercambio que había entre la UCR y Portland State University y entonces yo me fui como 12 meses como estudiante visitante y ahí conocí a una bióloga de mamíferos marinos que me dio, lo primero que hizo fue darme la tarjeta de ella, en ese momento fotocopiadora, y yo fotocopié absolutamente todo. Y ella fue la que me apoyó y me motivó para escribir mi primera propuesta de financiamiento, que se llama en ese momento, bueno, ya la volvieron a poner, que era de la sociedad que se llamaba The Emily Shane Award, que era para mujeres, trabajando en áreas, ¿verdad? Bueno, científicos en general, pero que eran, trabajaban en áreas donde había poca investigación. Y bueno, en ese momento todo se manejaba con cartas. Entonces yo mandé mi propuesta, no supe, sino hasta en una carta que me llegó a la casa en octubre, que me habían dado el financiamiento y eso me ayudó a conseguir un poquito más con Nature Conservancy. Y y ahí empieza mi viaje un poquito. También hago mi primera gira, pero me doy cuenta que todavía me falta un poco de conocimiento, entonces me fui a NOAA, que es el Instituto, digamos, Oceanográfico de Estados Unidos, donde tienen todo un departamento de gente que trabaja con mamíferos marinos. Y ahí yo empiezo a preguntar, reunirme con gente y ya empieza a tomar más fuerza y más forma mis preguntas. Y uno de los investigadores, el doctor Llama Forcada, se unió al comité y él fue el como que me ayuda a meterme, incursionarme un poquito en los modelos, en diseño experimental, en el campo. Y así fue como, digamos, sacamos las primeras dos publicaciones, digamos, de estas poblaciones de manchados en el Pacífico Nacional, en la parte norte, con comportamiento y un poquito de entendimiento cuándo y qué es lo que estos animales hacen ahí. Perdón, fue una respuesta muy larga, pero... No, no, súper bien, muchas gracias. Bueno, usted dice que por accidente, pero a mí no me suena accidente en lo absoluto, ¿verdad? Todo muy bien, muchas gracias. De hecho, la siguiente pregunta era acerca de qué la motivó a irse a Estados Unidos. Ya nos adelantó un poco, pero aprovechando que nos están escuchando estudiantes, Ujú. tal vez cuéntenos un poco sobre el proceso y cuáles fueron los mayores retos de la experiencia.
Para mí fue el inglés inicialmente y toda la parte de, digamos, cultural, cómo se acerca a uno a un profesor, ¿verdad? Que trabaja en esta área, cuando hay muchos otros estudiantes que están aplicando también a su laboratorio y en donde generalmente hay preferencias, ¿verdad? Estudiantes que tal vez tienen más experiencia en muchos campos, ¿no? Entonces, mi estrategia fue es asegurarme, digamos, que ese trabajo que yo hice de maestría no se quedara solo en una tesis, sino que fuera también publicado, porque yo pienso que las publicaciones son una parte fundamental, no toda, pero una parte fundamental de nuestro trabajo como científicos, comunicar nuestra ciencia y luego presentarlo en una conferencia. Entonces, en esa primera conferencia que yo asistí, a mí me ayudó mucha gente a llegar ahí porque yo no tenía plata para ir. Y ya presentando, mi primera presentación fue un póster, fue donde conocí a mi tutor de doctorado, el doctor Douglas Warsock, que en ese momento estaba ya aceptando los últimos estudiantes, no era un laboratorio muy grande y él estaba trabajando en áreas que a mí me interesaban. Entonces, luego de conocerlo, es muy importante, digamos, que uno escriba un email informado, ¿verdad? Que uno demuestre qué es lo que la persona trabaja y que también uno aproveche y hable de dónde, cómo esa experiencia lo pueda uno también llegar, ayudarle a uno a llegar a ser un científico, a desarrollar investigación de uno mismo, pero que también surja a raíz de la experiencia y de la colaboración con esa persona. Y entonces, verás que él me aceptó rapidito. El único problema fue que aquí me negaron la visa de estudiante, entonces pasaron como 3 meses para poder finalmente llegar, pero fue ha sido una de las personas en mi vida profesional más importantes. Y sí, empezó a través de presentar mi trabajo, presentarlo bien y tener una comunicación bastante, ¿verdad? Clara con él de qué eran mis metas y a dónde quería yo seguir. Perfecto, muchísimas gracias. Sabemos que se ha desarrollado en el estudio de los sonidos tonales de los cetáceos. No sé si nos puede comentar, explicar en qué consisten sus estudios en general, como para entender un poco mejor. Sí, bueno, parte de mi doctorado, cuando yo empiezo mi doctorado, yo empiezo a pensar cuáles eran las herramientas que yo quería adquirir durante mi maestría. Aprendí mucho de modelos, aprendí mucho del trabajo de campo, ¿verdad? Cómo estudiar estos animales en condiciones silvestres. Pero durante mi doctorado yo quería, pensando en que yo iba a regresar y a entrenar la siguiente generación de estudiantes, yo sentí que era importante aprender diferentes métodos. Entonces yo diseñé mi doctorado de forma que yo tenía componentes de bioacústica, tenía componentes de evolución, componentes de filogenia, que es como cuando estudiamos la historia evolutiva, ¿verdad? De los organismos y cómo están relacionados entre ellos y cómo podemos usar esas relaciones para entender, por ejemplo, cómo estos animales se comunican o qué factores, ¿verdad? Promovieron la evolución de este tipo de comunicación. Entonces, uno de los temas en ese momento, que era como un tema hot, ¿verdad? En el campo, es el estudio de los silbidos o los sonidos tonales de cetáceos que son utilizados para diferentes tipos de comunicación social. Por ejemplo, en las ballenas barbadas, ellos utilizan un montón de otros sonidos, además de los tonales, en una forma que lo ponen como un canto, ¿verdad? Como en las ballenas jorobadas. Entonces, un componente de un canto cuyo fin es posiblemente competir entre machos, atraer hembras, etcétera. Pero en ballenas dentadas, que ahí sería donde está la orca, el cachalote, ¿verdad? Delfines, sabíamos que algunos de estos sonidos tonales pueden brindar información a nivel individual, o sea que el individuo, uno puede identificar un individuo con base a ciertos tipos de esos sonidos tonales. Pero producen otros bajos otros contextos. Entonces, en ese momento, la hipótesis era que ellos habían evolucionado estos sonidos porque eran sociales. Entonces, mi trabajo doctorado explora diferentes factores de
que fueron importantes para evolucionar este tipo de sonido. Entonces descubrimos, por ejemplo, que los delfines han evolucionado señales que son mucho más altas en frecuencia, digamos, de lo que podemos escuchar. Pueden comunicarse a frecuencias más altas de lo que nosotros como humanos podemos escuchar, y parece estar ligado al alto grado de sociabilidad, porque los animales están muy cerca el uno del otro, ¿verdad? Entonces no hay necesidad de que ese sonido viaje mucho espacio entre animales. Mientras que en jorobadas, por ejemplo, esos sonidos tonales que son muy parecidos, aunque son producidos con un mecanismo diferente, son de frecuencia baja. Incluso a veces en especies producen tan bajas que no las podemos escuchar porque está bajo nuestro rango auditivo. Y en ese caso, estos sonidos pueden viajar a frecuencias muy, 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 muy largas. Y entonces son animales más solitarios, con muy poca, digamos, interacciones como lo vemos en ballenas tonales. Entonces, más o menos por ahí anduvo mi trabajo de doctorado. Súper interesante. Muchas gracias por la explicación. Revisando, de nuevo, revisando su información en línea, encontramos el concepto de paisaje acústico marino y que usted se dedica también a generar conciencia sobre la importancia de conservarlo. ¿Nos podría explicar sobre el tema? Sí, es que el paisaje marino es un paisaje, cuando hablamos del paisaje acústico marino, estamos pensando en todos los sonidos que existen en ese espacio, digamos, el viento genera ruido, las olas generan ruido, la arena, los terremotos y todas las fuentes, ¿verdad? Biológicas que pueden producir los peces, los camarones y todo. Entonces, luego de estudiar los cetáceos, como, ¿verdad? Cómo ellos se comunican, yo empecé a pensar también en que las características acústicas de donde ellos viven tienen que influenciar también el cómo ellos se comunican, el cuándo se comunican y el qué tipo de sonidos y de frecuencias usan. Y entonces eso me llevó a explorar las comunidades como un solo, ¿verdad? Qué sonidos juntos como una sinfonía, ¿verdad? Se producen y vos puedes efectivamente diferenciar una sinfonía que viene de un pasto marino a un área de arrecifes coralinos. Con el tiempo nos hemos dado cuenta que esa sinfonía, entre más compleja y más llena de sonidos, refleja la salud de esos ecosistemas. Entonces, hemos podido utilizar el sonido como un indicador de la salud de ecosistemas marinos y que lo podemos hacer de forma remota, ¿verdad? Por largos periodos de tiempo, sin tener que estar todo el tiempo ahí, porque ese es uno de los factores más caros, ¿verdad? Para biología marina, la parte de monitoreo. Y es poder agregar esa parte de variación, ¿verdad? Temporal y espacial en estas sinfonías marinas, ¿verdad? Que es importante y nos permite ver qué cosas son las que los impactan. Por ejemplo, ruido antropogénico, si vemos que en ciertas áreas hay marinas que se están construyendo, hay más presencia de botes, cómo impacta esto la comunicación de todos estos músicos dentro de esta sinfonía y cómo últimamente eso impacta a la comunidad como un todo, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. También ya conversamos un poco sobre la investigación en Estados Unidos, pero nos interesa también conocer cuál ha sido su experiencia como coordinadora de proyectos de investigación y o investigadora en universidades, o sea, porque no solo Estados Unidos, ¿verdad? También en Costa Rica y en Puerto Rico ha trabajado. Entonces, ¿cuáles han sido los retos a los que se ha tenido que enfrentar desde esa posición? Bueno, no sé si es un reto, pero a mí me encanta llevar a la gente al campo, tanto biólogos como no biólogos. Y encontrar el financiamiento para hacerlo a veces es bastante difícil. Y me gusta porque yo creo que no podemos conservar y proteger o ver el valor de cosas que no vemos. Entonces, para mí es muy importante que la gente tenga esa experiencia porque yo creo que a nivel de comunidad siempre necesitamos héroes locales, ¿verdad? No, que no solo sean los científicos, sino miembros de la comunidad que se involucren en el trabajo que realizamos.
Entonces, el liderar estos proyectos para mí es importante porque no solo lo disfruto mucho, el reto es poder llevar a toda la gente que uno quiere, pero conseguir el financiamiento para poder hacerlo de forma más continua y consistente, ¿verdad? Que tenga una presencia en las diferentes comunidades donde trabajamos para desarrollar esa relación, ¿verdad? Con la comunidad, maestros, niños, personas que trabajan en infraestructura o con infraestructura turística, ¿verdad? Y que todos como comunidad podamos participar. Entonces, lo hemos logrado en ciertas áreas y yo creo que la parte de liderar es ese tipo que en realidad no es liderar, es trabajar en colaboración con mucha gente, porque estos proyectos no son de una sola persona, requieren el trabajo y la experiencia de muchas personas. Entonces, sí, yo, como les digo a todos mis colaboradores, yo los ando embarcando en un montón de cosas porque eso es lo que a mí me gusta mucho estar en el campo y me gusta ver la cara de la gente, ¿verdad? Cuando descubren cosas nuevas o cuando estamos, ¿verdad? Iniciando cosas que tienen una gran, que pueden ayudar a concientizar a la población, ¿verdad? Al público en general. Excelente, muchas gracias. Eh, Usted es cofundadora y miembro de Panacetacia, una organización sin fines de lucro dedicada al estudio de la diversidad de cetáceos. ¿Podría, por favor, comentarnos cómo nace la idea de Panacetacia y qué hacen actualmente? Panacetacia nace bueno, empezamos a hablar de esa organización como en 1998. En este momento solo vemos como 3, 4 personas trabajando con cetáceos, todas mujeres en Centroamérica. Y una de mis amigas, Kristen Rasmussen, que ella es la persona que descubre en Costa Rica que las ballenas jorobadas que vemos en este momento, que están ahorita en Costa Rica, vienen de la Antártica. Ellas que son las que migran, una de las migraciones más largas que se han registrado en el mundo. Entonces ella y yo empezamos a hablar de la falta de inversión, ¿verdad? En esta área de investigación y qué podíamos hacer nosotras con la experiencia que poco a poco íbamos adquiriendo, cómo íbamos a pasar esa experiencia y cómo podíamos involucrar a estudiantes que tal vez no tenían tuvieron las mismas oportunidades que nosotros. Entonces creamos Panacetacia, creo que ya formalmente como en el 2003, 2004. Y la idea es, tenemos investigadores de Panamá, de Costa Rica, de Colombia, de Estados Unidos, de más, sí, creo que de esos países, de Brasil. Y la idea es que todos traigamos nuestras experiencias y entrenemos. Y este año fue el máximo porque logramos una donación para crear el primer premio de investigación de Panacetacia y logramos financiar a 6 personas de Centroamérica para que realicen no solo investigación, sino que puedan buscar, como yo, ¿verdad? Irme afuera a hacer un taller, aprender una técnica, desarrollo profesional, o tal vez no todos estamos en investigación, alguien quiere trabajar más que todo con educación. O con la parte de tecnología. Entonces es una beca que logramos establecer y es como el orgullo de todo lo que hemos hecho porque no, es como empezar a devolver y empezar a contribuir a que nuestra comunidad de científicos, ¿verdad? Jóvenes, continúe creciendo y que vean un futuro en este campo de investigación que a veces no se ve porque no es muy claro y porque no hay muchas oportunidades. Bueno, me queda súper claro que están haciendo un excelente trabajo. Yes. Conocemos sobre el proyecto WAVES, que es muy importante para usted. ¿Nos podría contar qué es WAVES y qué estudia? El proyecto Ondas, sí, Waves Ondas. en inglés. Eso, el nombre se lo puso una queridísima amiga, la mía Mónica Naranjo. Ese proyecto nace como una iniciativa, de nuevo, mía, ¿verdad? De poder darle accesibilidad a científicos jóvenes en la región a información de alta calidad. Porque la realidad es que trabajar con cetáceos es muy caro y cuesta conseguir financiamiento. Entonces es ahí donde viene empiezo a experimentar con diferentes tipos de grabadoras submarinas autónomas, cuánto duran bajo el agua, el costo,
qué se necesita para ir a ponerlas y sacarlas y tener como una idea para poder establecer una red de estas grabadoras. Inicialmente empezamos con pruebas en Belice, luego en Costa Rica logramos, gracias al financiamiento Conservation International, pusimos 3 de estas y luego en Panamá pusimos 4 y eventualmente teníamos hasta 9 grabadoras. Y ahora estamos poniendo en diferentes partes del país. No todas están al mismo tiempo, pero tenemos casi 3 millones de minutos de grabaciones. Y mi idea es y está grabando todo, ¿no? Desde la lluvia que cae, las tormentas, se oyen los botes que pasan, peces, ballenas, delfines, todo lo que hay en esos espacios, las ponemos en áreas tanto protegidas como no protegidas. Dentro de áreas protegidas las ponemos en áreas arenosas, con corales, con rocas, para que nos dé una idea de la diversidad acústica que en cierta forma representa la diversidad de especies en un lugar, como de nuevo, como una forma de un monitoreo más barato, ¿verdad? De más largo plazo, con mayor oportunidad de ver más cambios en tiempo y espacio, pero también que sirva para estudiantes, ¿verdad? La idea, yo quiero hacerla ya a acceso abierto, todavía estamos haciendo modificaciones, algunas de las herramientas necesitan mejorarse, pero la idea es que en el 2023 eso esté abierto y esté abierto para el público. Entonces, si una maestra quiere llevar a sus hijos, sus estudiantes a escuchar qué pasa en la isla del Caño a medianoche, se meten y ahí escuchan una ballena cantando, ¿verdad? En tal mes. O que a un estudiante le interesa cómo los peces reaccionan a los botes, bueno, ahí están todas estas grabaciones que pueden utilizar. Entonces, mi objetivo es que este tipo de esfuerzos tengan una aplicación de varias aplicaciones, desde educación hasta ciencia, monitoreo, vigilancia, ¿verdad? De forma accesible y gratis para el público. Excelente. Y dado que tienen tantas grabadoras y tantos minutos ya grabados, ¿cuál es la experiencia más curiosa que hayan tenido con alguna grabación marina en su investigación? Bueno, hay muchas, pero la más para mí impresionante ha sido el pez sapo. Yo no sé si ustedes han escuchado un pez sapo. La primera vez que los escuchamos en unas grabadoras que teníamos en el archipiélago de Bocas del Toro, pensábamos que era una vaca, porque de dónde está, cómo se metió esa vaca ahí. Y ya empezamos a ver que en ciertas épocas del año y específicamente ciertas horas había ese montón de pesapos. Había una investigadora que estaba ahí también estudiando, entonces así como descubrimos, y es un vacilón. Y los pesapos son súper abundantes y buenos indicadores de salud aparentemente en ecosistemas marinos. Y lo otro que obviamente es fascinante es cuando uno escucha a delfines haciendo sonidos raros, ¿verdad? Hay sonidos que hacen cuando están como ladrando o cuando están ya a punto de agarrar una presa, hacen lo que le llamamos el break call, que es así como rarísimo, no lo puedo imitar. Bueno, y hemos escuchado, bueno, hemos grabado el PIN, el sonido que producen las marcas acústicas que se les ponen a los tiburones o a los peces. Entonces, no sabemos cuál es la marca, pero podemos escuchar la frecuencia a la cual esa marca estaba programada. Y por supuesto, las ballenas jorobadas, no hay nada que las reemplace, ¿verdad? Es impresionante. Y esas las hemos venido escuchando ya por varios años, entonces ya tenemos una idea de cómo va evolucionando el canto en el tiempo. Bueno, puedo seguir y seguir contando. Entonces. Y de verdad hacen como vacas los peces sapo. Hacen como... y es el macho que está haciendo eso porque aparentemente estos peces, los machos usan el sonido para decirle a la hembra dónde están. Aparentemente la hembra utiliza varios factores para determinar cuán exitoso ese macho es y entonces una vez que ella los coge, pone los huevos y el macho es el que se encarga de cuidarlos hasta que ya salen. Y ella nada más se va y va a ver si encuentra otro macho. Qué curioso. Entonces, sí, súper chido. Bueno, yo sin ser bióloga ni nada parecido, escucharía las grabaciones de fijo cuando estén accesibles. Leyendo en su página web, vemos que Panacetacia tiene una gran responsabilidad social con las comunidades, que es lo que venimos hablando también, ¿verdad? De retribuir un poco.
Por ejemplo, durante la crisis económica de COVID-19, buscaron la manera de retribuirles por medio de campañas de recolección de víveres y de fondos. Ya nos lo comentó, pero hagamos énfasis en qué los motiva a tener este compromiso social. Yo creo que a uno como biólogo que trabaja en el campo tiene un gran compromiso social, no solo es ir a tomar información. ¿Para quién estamos tomando esa información? No es para nosotros, ¿verdad? Es para un fin social de la sociedad. Y esa sociedad son esas comunidades que dependen de estos recursos marinos. Entonces, cuando trabajamos en el campo, como te he dicho, hemos llevado gente de la comunidad y es inevitable, ¿verdad?, tener una conexión y formar amistades y colaboraciones. Cuando ocurrió lo del COVID, fue muy duro para la comunidad del archipiélago Bocas del Toro, porque como archipiélago, ¿verdad?, estaban muy aislados y conocemos a mucha gente. Hemos estado trabajando ahí por más de 17 años. Y a través de las historias de ellos nos dimos cuenta que muchos no estaban recibiendo sus medicinas, que no había trabajo, que no había dinero para comprar alimentación. Muchas de estas familias que conocemos son madres solteras. Entonces, una de nuestras colaboradoras en Panamá empezó la campaña y funcionó muy lindo, mucha gente apoyó, conseguimos permisos especiales para ir a dar la ayuda y logramos hasta tener como un fondo de dinero para que la gente pudiera ir directamente a comprar sus medicinas. Y yo creo que de nuevo nosotros como científicos no estamos aislados de las comunidades a las cuales les servimos con nuestra ciencia, ¿verdad? Es importante involucrarnos no solo en la parte científica, sino crear esa colaboración, ¿verdad? Que va a muchos niveles. Perfecto, muchísimas gracias. Como le decía, estos programas de calderos, la idea es que estén enfocados hacia el público de la educación, tanto estudiantes de colegios y universidades como profesores. Entonces, ¿de qué manera cree usted que profesores y adultos responsables de jóvenes y niños y niñas puedan incentivarlos a estudiar carreras de ciencia y tecnología que estén fuera de las tradicionales? Es una excelente pregunta que yo también estoy explorando como profesora. Desde mi punto de vista, yo creo que hay ciertos proyectos clásicos, digamos, que permiten explorar nuevas herramientas analíticas que tienen una utilidad afuera de lo que vos estás haciendo. Por ejemplo, en mi laboratorio mis estudiantes trabajan con cantos de ballenas, sonidos de delfines, y en la superficie parece ser como un tema muy cerrado, ¿no? Muy biológico. Pero resulta que las herramientas que ellas están usando son muy innovativas para estudiar los silbidos de los delfines y identificarlos y entender cuál es su repertorio, ¿verdad? Usamos métodos de inteligencia artificial o machine learning. Y si vos aprendes a hacer eso con delfines, puedes hacerlo con cualquier otra cosa. Entonces, mi objetivo es que mis estudiantes utilicen o tomen la oportunidad de proyectos como el que realizamos para adquirir herramientas que les pueden ser útiles más allá de la parte académica, porque no estamos formando solo académicos, ¿verdad? Estamos formando personas que puedan utilizar esas habilidades para encontrar su propio camino profesional, que puede ser totalmente luego fuera, pero el aprender a escribir apropiadamente, el aprender a comunicar la ciencia al público, a su comunidad científica, a saber de estadística, saber incluso cómo relacionarse en un laboratorio, respetar el espacio, el tiempo de otros. Todos esos tienen grandes aplicaciones y se transfieren a un montón de oportunidades. Entonces, yo creo que debemos enfatizar todo, ¿verdad? Y no solo la parte científica, el experimental, ¿verdad? La parte de ir al campo, pero todo lo que eso conlleva para que el estudiante tenga una experiencia realista, ¿verdad? Manejo de tiempo, ¿verdad? No es que estamos todo el tiempo trabajando, muchos tenemos hijos y tenemos papás mayores, entonces cómo aprendemos a manejar ese tiempo para sentirnos productivos, pero también para tener una vida de salud mental, ¿verdad?
Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es importante que nos enfoquemos, sí, y motivemos en las ciencias, pero también que ellos que sepan que las ciencias y todos estos campos STEM tienen que venir acompañados también con salud mental y actividades que les ayuden, porque así somos más productivos, ¿verdad? Y mayor diversidad e inclusividad hace las colaboraciones mucho más exitosas que si solo trabajamos solos. Excelente. ¿Cuáles considera que han sido sus mayores retos, obstáculos o incluso sus temores a lo largo de su carrera profesional como mujer en la ciencia? Eh, yo creo que lo que pecamos todas es que a veces no creemos en nosotras mismas, nos dudamos mucho. Y eso sé que yo soy mi peor crítica. Todo el tiempo estoy como tratando de hacer muchas cosas al mismo tiempo y a veces uno no se da ese tiempo. Entonces, para mí mi reto es poder tener espacio para todas las cosas que soy como persona, ¿verdad? Porque mi identidad como persona conlleva mucho la parte científica. Yo pienso como una científica, mis cosas, las cosas que me gusta leer y hacer, están muy relacionados con la ciencia, pero también hay cosas que van más allá de eso, tu familia, los amigos, si a uno le gusta tocar un instrumento, jugar fútbol, todas esas habilidades no son separadas, sino que son importantes. Y entonces yo creo que el entender eso le ayuda a uno a adquirir un poquito más de confianza sobre sí mismo y verse que uno puede tener espacios, ¿verdad? Para diferentes cosas. Pero, o sea, no hay una receta, no te puedo, mentiras que hay un balance porque no lo existe, al menos para mí no lo existe. Y entonces es aprender a valorarse uno como persona poco a poco y también valorar las cosas que ocurren afuera de la ciencia que son también, que van a alimentar tu, tu carrera científica. Entonces eso creo que es muy importante. Pero es un reto de todos los días. Y frente a esto, ¿cuáles cree que son sus mayores logros y legados durante la trayectoria que ha tenido? Mis mayores logros. Bueno, yo creo que uno de los mayores logros quizás ha sido el ver ahora, el representar a Centroamérica como la primera presidenta del Comité Científico de la Sociedad de Mamíferos Marinos, que hasta el momento, hasta donde yo sé, no había habido antes de Centroamérica. Entonces, ver científicos centroamericanos ya siendo representados en componentes importantes de nuestra sociedad, habla mucho de los cambios que estamos realizando y es una oportunidad para nosotros de hacer cambio, ¿verdad? De ser más, cuando hacemos evaluaciones de propuestas, ¿verdad? Reconocer que no todo el mundo habla inglés perfecto, no, eso no significa que la ciencia que se propone no sea buena. ¿Y cuál es la segunda parte? Legados. Y los legados, bueno, yo espero dejar una generación, varias generaciones de científicos apasionados, no solo por los cetáceos, sino por la ética profesional, por el respeto a las comunidades, por la aplicación del trabajo que hacemos, ¿verdad? La responsabilidad que tenemos como científicos. Y ojalá que a través de esta ONG que tenemos en Panacetacia, seguir haciendo esta comunidad de científicos centroamericanos, ayudándoles a crecer y a encontrar sus caminos. Y yo creo que eso para mí sería como lo más importante, más que cualquier publicación que he realizado. Para mí esos serían los logros más importantes de mi carrera. Excelente. Antes de continuar, no sé si hay preguntas, un último mensaje a mujeres, adolescentes y niñas que estén interesadas en la ciencia. Yo diría que si les cuesta matemática hoy, eso no es un problema. Todos tenemos diferentes formas de aprender y a algunos, como a mí, nos toma más tiempo. Pero eventualmente yo creo que es importante seguir las pasiones, no ciegamente, ¿verdad? Pero sí seguir las pasiones de uno y yo siento que en esta vida
todo, de todas maneras, la vida viene con muchos retos y cosas difíciles y creo que es importante entonces hacer las cosas que uno ama y que se siente apasionado y que siente que puede invertir. Y yo creo que las mujeres de estas nuevas generaciones las admiro montones porque son mucho más vocales, son mucho más enfocadas, hablan más de los retos de forma más abierta y más bien ellas son para mí, ¿verdad? Mi ejemplo de entonces dejar de dudar tanto de mí para seguir adelante y yo creo que yo quiero que sigan así, siendo tan valientes y echándose hacia el agua y tratando una cosa y la otra, porque al fin y al cabo ser interdisciplinarios tiene un gran valor en el trabajo que terminarás haciendo en el futuro, porque te da oportunidades de conocer gente, de hacer cosas nuevas, innovativas y cosas que tal vez nunca te hubieras imaginado hacer. Pero sí, yo creo que más bien tengo más que aprender de estas nuevas generaciones que darles consejos. Qué bonito. Muchas gracias por las palabras. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda que hacer, alguna pregunta, perdón, algún comentario que hacer. El chat está abierto. Anímense. Tenemos todavía unos minutitos. Les recordamos, por favor, completar el formulario de evaluación de la actividad. Esto nos ayuda mucho a continuar creciendo y continuar generando espacios como este. La profe Joana creo que tiene la mano levantada. Adelante. Primero que todo, agradecerle a Laura su participación y anuencia estar con nosotros y nosotras en estos espacios. Laura, una pregunta. Para chicas que quisieran estudiar y no tienen la posibilidad, pero por medio de la organización que ustedes tienen, ¿cómo harían o cuáles son los procedimientos para tener contacto con ustedes y poder tener acceso a alguna beca de estudio? Claro, sería, bueno, me pueden contactar a mí directamente. Generalmente cuando vamos al campo, nosotros proveemos oportunidades para venir a participar en el campo, tanto en proyectos que tenemos en Costa Rica como en Panamá. En los proyectos de Panamá y en Costa Rica tratamos de cubrir todos los gastos de 1, 2, 3 personas que traemos al campo. En este momento todavía no estamos pagando salarios, pero nuestro objetivo es conseguir donaciones para poder hacer pasantías pagadas, porque yo creo que es importante que este trabajo sea valorado. Entonces yo diría que inicialmente podrían mandarme un email, yo puedo darles, bueno, ustedes tienen mi email, se puede brindar y comunicarse directamente conmigo y yo podemos coordinar. Generalmente nuestros trabajos de campo es principalmente en estos meses de julio a finales de agosto y a veces también de diciembre a marzo, que es cuando están la mayoría, es el mejor tiempo para hacer, y hay ballenas jorobadas, que son algunos de los proyectos principales que tenemos. Pero también tenemos muchas oportunidades para trabajar de forma remota con el proyecto Ondas, que es así, se puede abrir para mucho más personas que quieran explorar sonido y quieran bajar grabaciones y aprender a usar diferentes métodos. Eso también podemos trabajar directamente. Muchas gracias. Entonces vamos a compartir por acá su correo, Laura. Sí. Las personas participantes. Hola, bueno, cualquier cosa ahí para colaborarle. Nos llegó un comentario ahí, ¿verdad? Bueno, no, perdón, es de la propia Laura. Acabo de felicitar a Susi por ser una mujer científica extraordinaria. Ahí un saludo para Susi. Hola, Susi. Okay. Muchas gracias. Sí, Susi es la que felicita a Laura más bien. Ahí estamos compartiendo el correo de Laura para que se puedan poner en contacto con ella y aprovechar esas oportunidades. Y bueno, agradecerle, muchas gracias. Ahí están llegando las gracias por el espacio y por el tiempo y por las palabras tan bonitas que nos ha compartido y tan interesantes. Laura, muchas gracias. Y muchas gracias a todos por participar.
Muchas gracias. Muchas gracias.